La semana pasada, el jueves de ceniza, hablábamos de los dos caminos. Haz el bien y vivirás, elige el mal y morirás. Hoy Ezequiel también nos hace esa doble elección, vivir o morir. Lo que pasa es que aquí no son dos caminos, sino un único camino en dos direcciones. Más bien es así. La remuneración, el premio que Dios nos dará, la justicia no será extrínseca, arbitraria, no hay una predestinación negativa, tú estás condenado a hagas lo que hagas, no es caprichoso. El camino que tú llevas te llevará a una meta o a otra. La salvación, la condenación, es algo que depende de nosotros. Existe la posibilidad real de condenarse y de salvarse, y todo va a depender de las elecciones que hagamos en esta vida. Un criterio para saber en qué dirección vamos es el amor al prójimo. Nos dice el Evangelio de hoy: si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, en realidad casi todos los escribas son fariseos, pero bueno, es un modo de, como si se dice pecadores, y cuando se dice pecadores y publicanos y pecadores, casi todos, todos los publicanos son pecadores, solo que no todos los pecadores son publicanos. Bueno, si no son mejores que los escribas y los fariseos, ya digo que la mayoría de los escribas son fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Dice el Señor: si al altar vas con tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Esto es muy curioso porque se realiza esta unión que nosotros tendemos a deshacer entre la dimensión vertical de nuestra fe y la horizontal, nuestra relación con Dios, concentrada en los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, y la dimensión horizontal explicada en los otros 7 mandamientos con respecto al prójimo. Nosotros tendemos a hacer dicotomías, a separar, y a veces los hay que buscan el amor al hombre y a la filantropía sin necesidad de Dios, como si eso fuera realmente posible, o una relación ante un mundo difícil, pues tenemos una tendencia, y los cristianos, una tentación más que tendencia, a agruparnos en nuestra relación con Dios, intimista, devoción al corazón de Jesús, y olvidarnos de un mundo que cada vez nos es más hostil. No se pueden separar, sí se pueden distinguir, hay que distinguirlas, lo católico es distinguir sin separar estas dos dimensiones. Así que la relación con Dios, el sacrificio, la ofrenda, grata a Dios, nuestra asistencia a misa, no se puede separar de nuestra relación con los hermanos, y por eso no es grata a Dios la ofrenda en el altar, la misa, en la cual no hay reconciliación. Esa es la razón por la cual hubo una declaración del Papa Benedicto XVI que a mí me gustó mucho y me ilusionó, y veo que no se ha podido realizar por motivos que desconozco, que es la de cambiar el rito de la paz en el lugar de la misa. Yo personalmente, una apreciación mía, siento que el rito de la paz en misa, y es de las pocas medidas de la pandemia que me han gustado, el de quitar el rito de la paz, no porque no esté bien, que es precioso, el ósculo de la paz, el abrazo de los hermanos, evidentemente tan necesario, pero el momento en el que está en la misa, para mi gusto rompe, y para el de muchos, rompe el ritmo de la misa, ¿no? Estamos con el Señor en el altar, estamos hablando con Él, y de repente dense la paz, y hoy parece que despiertan muchos fieles y se empiezan a besuquear y a pasar a recorrer la iglesia y a besarse, e incluso hay un cierto murmullo. Por eso digo que el rito de la paz, que es tan bueno y tan catequético y tan, pues para mi gusto rompe mucho el lugar donde está. En cambio, y eso lo hacen los neocatecumenales en este rito que les ha concedido la Iglesia, el rito de la paz lo realizan antes de la ofrenda. Me gusta más, primero porque no rompe tanto, igual que la gente se distrae echando sus moneditas, pues se puede distraer, no debería haber distracción, porque ya digo que tiene una continuidad, pero sí que se rompe un poco el ritmo de la misa, y tiene esa vinculación con la ofrenda. Antes de dar tu ofrenda, simbolizada en el pan y el vino, que unos fieles o los acólitos acercan hasta el altar, antes de presentar esa ofrenda, simbolizada con las moneditas
o los billetes, pocos, pero también los hay, que se ofrecen en la misa, en el altar, primero, antes de la ofrenda a Dios, la reconciliación con el hermano. Y esto pues tiene su importancia. Sin la reconciliación con el hermano no se es grato a Dios. Estamos en el Sermón del Monte, en el Evangelio de hoy. Jesús, nuevo Moisés, mucho más que Moisés, porque tiene la misma autoridad que el Padre, y corrige la ley mosaica, que no viene de Moisés, viene de Dios. Ustedes han oído, han oído, pero yo les digo. Ustedes han oído, no matarán, y el que mate será procesado. Bueno, pues hoy el Señor va más allá y especifica 3 pecados que van contra el quinto, que no es solamente asesinar. Evidentemente en el quinto mandamiento está contenido hoy el peor de los asesinatos que se realiza, que es el aborto, el crimen más nefasto, el crimen más horrendo, más abominable, porque es el más cobarde, el más cruel y el más injusto, el del niño no nacido. Pero el Señor viene a desglosar. El asesinato no consiste solamente en quitar la vida material, muchas veces es quitar la fama, muchas veces es insultar, muchas veces es crucificar con el martillo de nuestra lengua. Ya hemos dicho, comentando hace algunas semanas la carta de Santiago, que la lengua pues es un instrumento que, si no se domina, pues tuerce nuestra vida espiritual. Así que Jesús habla de este desglose o de esta paraguas, que es el quinto mandamiento, que aglutina varios pecados, no solo el de quitar la vida material. Hay algunos que dicen, yo no robo ni mato. Bueno, eso hay que explicarlo bien, porque a lo mejor estamos matando más de lo que nos pensamos. Nos dice el Señor que hay más allá. Se les ha dicho no mates, pero yo les digo que hay más posibilidades de atentar contra este quinto mandamiento. Son unas palabras extrañas, porque el Señor parece que hace una gradación de las posibles penas según los delitos que se cometan. En la época de Jesús había un tribunal local en la sinagoga de 3 o 7 miembros, según el tamaño de la población, presididos por el archisinagogo, y para delitos más grandes se acudía al Sanedrín, a Jerusalén, a la capital. Era como un tribunal de instancia superior, para los delitos más graves, ya digo. Y los peligros más graves se castigaban con la Gehenna. La Gehenna, lo hemos dicho varias veces, es este lugar donde siempre se están quemando basuras, que recuerda al infierno, porque es un lugar donde los judíos horrorizados no han vuelto a construir nada, porque es el lugar donde algunos de sus antepasados llegaron a sacrificar víctimas humanas al dios Moloch, al dios pagano Moloch, que pedía sacrificios de niños, sacrificios humanos, y los judíos miraban horrorizados a este lugar, como las generaciones venideras mirarán nuestras clínicas abortivas, ¿no? donde clínicas, por llamarlo algo, ¿no? Los abortorios, donde se sacrifican al dios dinero, al dios egoísmo, al dios progreso, entre comillas, de nuestros niños. Bueno, pues son palabras raras, porque aunque el Señor parece hablar de estas 3 gradaciones, ¿no? El castigo que puede imponer el archisinagogo, el castigo que puede imponer el Sanedrín, o el máximo castigo del Sanedrín, que es la Gehenna. En época de Jesús no podían condenar a muerte los judíos. Pues el Señor parece crecer con sus palabras, pero no tanto en la gravedad del insulto, del delito. Y esto sí que nos extraña. Nos habla de los pensamientos de ira y de los insultos, con 2 tipos de insulto que nosotros no terminamos de comprender si es más grave uno que el otro. Les voy a leer el texto para que entiendan lo que estoy diciendo. Dice el Señor, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Este es el pecado de pensamiento. Será procesado pues, en su local. Pero si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, segundo nivel, al tribunal superior, diríamos hoy. Y si llama a su hermano renegado, merece la condena de fuego, la Gehenna. Sin embargo, ya digo que esta gradación de castigos no va
a lo que nosotros hoy sabemos en consonancia con la gravedad del pecado. Porque el primer insulto que usa el Señor es raka, la palabra raka, en arameo, que significa cabeza vacía. En griego se traduce por estúpido. De ahí vienen palabras muy diferentes. Estulticia, pero también viene ahí estupendo o estupor. Bueno, estúpido significa aturdido. Si alguien llama raka, que significa cabeza vacía, alguien que está aturdido, pues será llevado al Sanedrín. Y si le llama moros, en griego, una palabra que significa tonto, idiota, ignorante, fatuo, no parece más grave, pues halaguena. Bueno, sea lo que sea, son expresiones hiperbólicas de las muchas que usa el Señor para hacernos ver que los insultos no caen en vacío y que tienen su gravedad, tanto los pecados de pensamiento como con los pecados de la lengua, la calumnia, la difamación, el chisme, que hemos dicho muchas veces que son difíciles de reparar. Y aquí trae el Señor una imagen que nos puede hacer pensar en el purgatorio. Ya hemos dicho alguna vez que el purgatorio propiamente no está revelado como tal, no está nombrado, no existe la palabra purgatorio en la Sagrada Escritura, pero tanto en Macabeos como cuando el Señor dice hay pecados que no se perdonarán en esta vida, ni siquiera en la otra, es decir, si hay pecados que en la otra vida se pueden perdonar, significa que hay un estado de purificación de pecados no tan graves que son condenados en el infierno, que es irreversible. Bueno, pues también aquí parece haber una alusión al purgatorio. Dice el Señor, con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí, de la cárcel, hasta que hayas pagado el último cuarto. La última moneda, el cuarto es una moneda ínfima, la de menor valor, estas que cuando se caen ni suenan. Parece aquí una revelación velada del purgatorio, de esa cárcel donde se purga hasta la última moneda. Bien, lo que nos viene a decir los textos de hoy es que cuidemos nuestro corazón de todo odio, de todo insulto, para que alberguemos en nuestro corazón, abracemos a todos con el amor y la ternura que les tiene Dios y perdonarles. Y cuando vemos en nuestro corazón que albergamos cualquier tipo de rencor, de juicio hacia nuestros hermanos, pues que pidamos al Señor que nos enseñe a mirarlos como Él los mira, y de ese modo podremos acercarnos con el corazón grato a Dios ante la ofrenda del altar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.